Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Bienvenido nuevamente. Sí, otra vez estamos aquí estudiando. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos permite también podernos encontrar con nuestros amigos y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta ocasión para este estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué tal si iniciamos con una oración? Sí, claro. ¿Sí? ¿Puedes orar? Claro que sí. Padre nuestro, te damos gracias otra vez por estar aquí presentando tu palabra, esperando que el Espíritu Santo lleve esa palabra a los oyentes y que puedan ser de beneficio y que encuentren una bendición en ella. Gracias te damos por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 9, un tema muy interesante. El título dice, guárdense de toda avaricia. Y quiero leer en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 5. La versión Nueva Biblia Viva dice esto. Sepan esto, jamás tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios el que sea inmoral, impuro o avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser idólatra. Wow, interesante, ¿eh? Interesante esta definición. Fíjate, estuve mirando en el diccionario, Heriberto, que avaricia y codicia no son precisamente lo mismo, ¿ok? Pero están muy relacionadas, ¿no? La avaricia busca la posesión de riquezas o de bienes materiales con el afán de poseerlas, o sea, con el afán de acumularlas, ¿no? Para uno. En el caso de la codicia, también, digamos, una persona tiene un deseo por las riquezas o por el poder o por la popularidad también, pero no necesariamente con la intención de poseerlas, ¿no? Sino quizás solamente de que sean parte de su vida, ¿no? Ahora, es interesante de que poder pensar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué es tan dañina la codicia o la avaricia? ¿Por qué has pensado tal vez eso, ¿no? ¿Por qué será tan dañino? ¿Por qué es tan pernicioso? ¿Por qué es tan peligroso llegar a entrar a esa situación, ¿no? O caer en esa condición, ¿no? Sí, me llamó la atención porque cualquiera que es avaro no va a entrar en el reino de los cielos. Ajá. Así es que está junto con uno de los pecados, podemos decir, más grandes. Ok. Y fíjate, y el versículo que leímos hace un momento menciona también esto, ¿no? De que el ser avaro es lo mismo que el ser idólatra, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Has pensado también eso? O sea, ¿por qué será que la avaricia es también lo mismo que ser idólatra? Vamos a tratar de responder un poco más adelante eso, pero antes quiero compartir con ustedes lo que menciona el profeta Isaías en el libro de Isaías, el capítulo 14, versículos del 12 al 14. Dicen esto. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Fíjate que estos versículos apuntan a un evento, a una situación que ocurrió en el cielo. Ahora, hay algo interesante que menciona estos versículos y hablan sobre un personaje, ¿no? El querubín protector, ¿sí? Lucifer, el ángel tal vez más hermoso y más hábil que se pudo haber creado, que el Señor creó. Pero él en algún momento en su mente empezó a maquinar, a pensar, a desear el poder estar por encima, dice aquí, lo menciona en esta versión de las estrellas de Dios, ¿no? Leí la versión Nueva Traducción Viviente. Pero también hay otras versiones donde menciona a los ángeles o a otros dioses incluso, ¿no? O sea, los seres creados por Dios que tienen tal vez participación en el liderazgo, en el control de otros mundos en el universo. Y ahora un detalle más, ¿no? Él dice aquí, o pensaba, voy a presidir
en el monte de los dioses. Quería también tomar control del gobierno de Dios. Sí. Y yo creo que por eso es tan peligroso este pecado. No es algo que nosotros podemos ver. Ajá. Como el pecado del ser borracho, de robar. Claro. No sabemos una persona que es abra, no la podemos distinguir entre todos. Pero sin embargo, es de la misma forma como Satanás empezó el pecado original en su corazón. Así es. A desear lo que solo le pertenecía a Dios. Así es. Y fíjate que esos deseos involucraban dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero, el hecho de alcanzar la alabanza o la pleitesía, ¿no?, de sus semejantes, ¿ok? Y el segundo, que tenía que ver con el tema de poder tener dominio sobre los demás también, ¿ok? Ahora, en esa condición, ¿no?, nuevamente la pregunta, ¿no?, ¿por qué el llegar a ese extremo o llegar a caer en esa falta, en ese pecado, es tan serio o tan dañino para nuestras vidas, ¿no? Y sabes, yo creo, y venía pensando en esto, Pedro, porque ¿qué tal si, en dónde cae esta idea? Si yo digo, mi apariencia, no me gusta mi apariencia, quiero cambiarla. Si es que voy a ir a un cirujano porque quiero que me haga mi nariz más delgada, quiero que me quite las arrugas. ¿Caería eso en parte de la avaricia o de la codicia? Probablemente en una condición de narcisismo, ¿no? O de tratar de, si digamos, entra en el hecho de poder querer yo destacar sobre los demás, ¿no? De poder aparecer o figurar como superior al otro, ¿no? Quizás entramos en esa condición. Y quizás por eso, ¿no?, con nuestros amigos también comentar esta parte, ¿no? Probablemente esta es la parte más riesgosa o más complicada de entrar en esta condición, ¿no? De la codicia o de la avaricia también. Del hecho de que cuando entramos en esa condición, nosotros nos ponemos en primer lugar, ¿no?, antes que los demás. O sea, para nosotros lo más importante soy yo mismo, ¿no? Y obviamente eso también genera una destrucción en nuestra relación con nuestros semejantes. Sí. Mencioné esto, Pedro, porque hay muchas personas que empiezan con algo tan simple que quizás sí crean que lo necesitan, pero el que quiere y más no va a quedar contento al obtenerlo, va a querer más. Eso ocurre con lo material también. Y ocurre también en lo físico. También. Y por eso encontramos muchas personas que una vez que empiezan a cambiar su apariencia, no paran, sino que siguen. Y hemos mirado casos trágicos de esto, ¿verdad? Sí, las consecuencias que eso trae, ¿no? Ahora fíjate un detalle más, que es que Pablo menciona que justamente el caer en esta condición es un sinónimo de idolatría, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a nosotros en primer lugar, quitamos a Dios de la ecuación, de inmediato, de la ecuación de nuestra vida. Y entonces en ese punto nosotros mismos nos idolatramos a nosotros mismos, ¿no? Y como digo, quitamos a Dios de la escena. O sea, ya no es Dios el centro de nuestra vida, sino somos nosotros también, ¿no? Yep. Y quiero que podamos ver tal vez algunos ejemplos, por lo menos tal vez un ejemplo de casos de codicia en la Biblia. ¿Okay? Porque en la Biblia encontramos también estos ejemplos justamente para que nosotros podamos también ver cómo es que la naturaleza humana se presenta y se ha presentado a lo largo de la historia también. Leo en el libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 6. Nueva traducción viviente, dice lo siguiente: no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Te recuerdas la experiencia, verdad? El momento en que María Magdalena llega hasta donde estaba Jesús con otras personas, invitado en la casa de Simón el leproso para cenar, y entonces ella llega, lo unge a Jesús, con sus lágrimas lava sus pies, y con
los cabellos, seca los pies de Jesús y entonces rompe un frasco de alabastro que tenía un perfume de nardo, ¿no? Muy costoso, ¿no? Se estima que era más o menos el valor de 300 denarios, un sueldo regular para un año de trabajo. Y el primero que reclama en toda esta situación es Judas, ¿no? Y él dice, no, esto se debió dar a los pobres. Y sin embargo, Juan hace el comentario de que no es en realidad que a él le preocupaban los pobres, sino de que él estaba interesado en el dinero porque tomaba de ello, ¿no? Sí, y se había perdido esa ganancia para él. Exacto, exacto. Ahora, ¿te das cuenta que al final, nosotros conocemos el final de la historia y Judas al final se perdió, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué razones o qué razones encuentras, por ejemplo, para que podamos notar de que al final Judas se perdió, ¿no? O sea, ¿qué condiciones se dieron al final? Porque, fíjate, Judas, así como los otros discípulos del Señor, caminaron con Él, estuvieron con Él más de 3 años, ¿no? Vieron los milagros, escucharon las palabras del Señor, se fijaron en cosas asombrosas. Y sin embargo, al final, Judas se perdió, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí, no? Interesante porque cuando estaban comiendo los discípulos la última cena, las palabras que le dijo Jesús a Judas es lo que hayas de hacer, hazlo ahora. Ajá. No le pareció bien a él. Okay. Y de ahí salió directamente a vender a Jesús. Ajá. Interesante que lo vendió por 30 piezas de moneda de plata. Por una cantidad de dinero. Fíjate, a veces, y esto es algo que obviamente puede ocurrir con nosotros, ¿no? Participamos en la iglesia, somos miembros activos, damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, cantamos en el coro, hacemos muchas cosas, enseñamos. Y a pesar de eso, muchas veces no llegamos a encontrar la posibilidad de sentir misericordia, empatía por las necesidades de otras personas, ¿no? O de diferentes maneras, algunas veces no llegamos a poder poner en práctica realmente el sentido verdadero de lo que es el cristianismo, ¿no? Sí. El amor a Dios y el amor al prójimo, ¿no? Y eso ocurre cuando nos envolvemos en nosotros mismos. Ajá. Interesante que aunque estemos trabajando supuestamente para el Señor, haciendo algo, pensamos que eso es todo lo que necesitamos hacer para ser salvos. Sin hacer lo que en realidad cuenta, que es amar al prójimo, atender a sus necesidades. Así es. Y fíjate, creo que en esta medida Judas nunca permitió o nunca aceptó aquello que el Señor le estaba entregando a él, ¿no? Y es triste porque a veces nosotros mismos nos cerramos también y no aceptamos el amor que Dios nos provee, ¿no? Sí. Porque no podemos proveer amor a los demás si es que primero nosotros mismos no aceptamos el amor que Dios nos ofrece también. Sí. ¿Cierto? Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Cómo vencer la codicia? ¿Ok? Quiero leer aquí de la versión Nueva Traducción Viviente, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Un versículo muy conocido. Dice esto: Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Creo que es una versión muy, muy interesante, muy valiosa y que encierra una gran enseñanza también. Fíjate, debemos recordar algo muy interesante, Heriberto, algo que habíamos mencionado hace algunas semanas atrás, ¿no? El ser humano definitivamente es un ser material y fue creado y puesto en un mundo material, ¿ok? Pero al mismo tiempo, ese mundo material se unía perfectamente con el mundo espiritual. O sea, había ese vínculo, ¿no? Esa relación perfecta. Ahora, este mundo estaba sometido a la voluntad, a la decisión de nuestros primeros padres. Es lo que Dios les dio, ¿no? O sea, les dijo, sometan el mundo, en fin, administrenlo, manéjenlo, etcétera, etcétera. Pero este sometimiento surgía justamente de esa relación que ellos encontraban con Dios, ¿no? Y eso les proveía la sabiduría, la capacidad para poder administrar, manejar adecuadamente el mundo, ¿no? ¿Ok? Eso les daba, a Adán y a Eva les daba estabilidad, les daba seguridad, les daba felicidad, ¿no? Sí. Obviamente eso, ¿no?
Ahora, con la entrada del pecado se produjo un fraccionamiento allí, un rompimiento, ¿no? Y eso generó también de que Dios saliera del centro de la vida de nuestros primeros padres. Y esto también afectó justamente esa posibilidad de que hubiera una condición adecuada de administrar, de manejar, de someter el mundo, ¿no? Sí. Y entonces en la actualidad, ese sometimiento, esa administración del mundo, de los recursos que hay en el mundo, buscan, digamos, se promueve primero la satisfacción personal, el interés propio, antes que el bien de todos los demás, ¿no? Sí. Y es algo muy peligroso, Pedro, porque por eso vemos lo que pasó en el cielo con Satanás. Aún antes de que entrara el pecado en el mundo, Eva tenía todo, como tú lo mencionaste. Exacto. Pero sin embargo, por naturaleza el ser humano siempre busca algo más. Exacto. Y aún lo que no nos pertenece a nosotros, que solamente le concierne a Dios, queremos nosotros conocer los secretos. De ahí la ciencia y el evolucionismo. Sí. Miramos cómo el hombre por naturaleza quiere obtener más y más. Exacto. ¿Verdad? Nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos entonces vencer la codicia, ¿no? ¿Cómo podemos vencer, digamos, ese deseo de tener más o de ser reconocido, ¿no? Y creo que la única manera de superar esto es justamente decidiendo relacionarme con el Señor, ¿no? Sí, eso, y reconocer de que lo que tenemos nos es dado por un propósito. No es para guardarlo en el banco, tener una cuenta más grande, claro, sino para ayudar a los demás. Ese es el propósito. Una vez que entendemos cuál es nuestro propósito aquí en este mundo, no es para yo hacerme rico, no es para acumular riquezas, es para yo conocer a Dios, y por medio de ese conocimiento va a transformar mi carácter, que Él quiere que yo ayude a los demás. Lo que Él me da se multiplica al yo darlo también de regreso a Él, claro, a los demás. Claro. Fíjate, quiero hacer referencia a algo muy interesante, ¿no? El libro La Ley de la Vida, del doctor Mark Sandoval. Él menciona algo muy interesante. Fíjate, dice que según la ciencia, los impulsos eléctricos que se producen en nuestro cerebro son los que van a dar origen a nuestros pensamientos y a nuestras acciones, obviamente. Esto es según la ciencia. Pero desde un punto de vista bíblico, es nuestra parte espiritual la que promueve los pensamientos. Y esos pensamientos son los que van a producir estas descargas eléctricas que al final se desplazan a través de nuestro cuerpo y que son las que al final producen nuestras acciones, nuestros movimientos, en fin, ¿no? Ahora, esto definitivamente me hace pensar cabalmente de que si mi aspecto espiritual no está ligado con el Espíritu de Dios, entonces mis pensamientos, mis acciones no van a ser correctas. O sea, siempre van a estar desviadas, ¿no? Siempre van a estar alejadas del Señor. Así es. Interesante lección. ¿Cómo es que me relaciono entonces con el Señor? Tal vez recordar un poco lo que vimos la semana pasada, ¿no? Generando hábitos que promuevan justamente encontrar esa relación, ¿no? Buscarlo cada día, buscarlo un día a la semana de manera completa, entregar mis tesoros y también compartir con otros la esperanza que tenemos del Señor. Amén. Así es. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar para poder despedirnos en este momento también. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de que al abrir tu palabra encontramos la sabiduría. Gracias también porque nos permites reconocer que tienes planes grandes para nosotros y que en esos planes, Señor, también tienes la posibilidad de que sirvamos como instrumentos en tus manos para poder llegar hasta otras personas. Permítenos, Señor, de que te pongamos a ti como el centro de nuestras vidas y que seas tú quien siempre tome control de nuestra mente, de nuestro ser, y que nuestras acciones solamente puedan reflejarte a ti. Acompáñanos con bien, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Y entonces nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, aquí estaremos otra vez. Muy bien, gracias.
Y los esperamos también a ustedes, amigos. Bendiciones.